Es un, es un gusto contar con su presencia en este espacio diseñado especialmente para ustedes. El objetivo de este webinar es brindarles claridad y herramientas prácticas sobre los cambios que ha introducido la Ley de Cumplimiento Tributario. Queremos que salgan de aquí con información clave que les permita adaptarse a esta normativa y proteger sus negocios de posibles contingencias tributarias. Este webinar está pensado especialmente para emprendedores, empresarios y profesionales que buscan mantenerse informados y preparados frente a los desafíos tributarios actuales. Tenemos a nuestra amiga y relatora, Carla Parra Loyola, experta en normativa tributaria, con amplia trayectoria asesorando empresas y emprendedores. Les invitamos a aprovechar este espacio para aprender, aclarar dudas y prepararse para los cambios que se avecinan. Estamos aquí para ayudarlos. Comencemos. Carla, todo tuyo el espacio. Muchas gracias. ¿Me das la posibilidad de compartir? Sí, está lista. Dale nomás. Ya. Quiero confirmar si me escuchan bien para Sí, iniciar. Ya, súper súper. bien. Ya, qué bueno. Ya, tengo esta tremenda misión el día de hoy, ¿cierto? De conversar con ustedes, compartir con ustedes y también aprender de ustedes con relación a lo que es la ley de cumplimiento tributario y vamos a dar un enfoque general y también después nos vamos a detener en uno de los puntos más contingentes que hemos tenido ya estos últimos 3 meses. Hemos tenido bastante, el primer día o los primeros 15 días fue bastante de incertidumbre, de contextualizar qué significaba una cosa y otra, pero hoy día ya después de 3 meses en cuanto a esta información ya tenemos más o menos claro qué significa, cuáles van a ser los escenarios y cómo nos vamos a mover. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la ley de cumplimiento tributario, que fue promulgada en el mes de octubre y que muchos elementos ya están siendo aplicados y otros van a ser aplicados en el futuro. Y vamos a hablar de una generalidad y luego vamos a ir presencialmente y ahí nos vamos a detener unos minutitos bien específicos con relación a las 50 transferencias muy famosas. Incluso nos vamos a ir a la fuente clave, ¿cierto? A la fuente que nos va en el futuro fiscalizar porque esta misma fuente nos ha entregado ciertas aclaraciones que es el ente fiscalizador, el Servicio de Impuestos Internos, y dentro de su página web aclara muchas incertidumbres que teníamos hace 3 meses atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conversar sobre el tema, pero también vamos a ir a la fuente, ¿cierto? Más idónea para también responder algunas preguntas con relación a esta temática de las 50 transferencias. Nunca está de más presentarse, sí, como ya me presentó don Carlos. Mi nombre es Carla Parra Loyola, yo soy socia fundadora y gerente general de PIA Contable, una oficina de contabilidad que atiende en la región del Biobío, o mejor dicho, tiene posición física en Biobío. ¿Por qué? Porque atendemos a clientes y a emprendedores y a empresas a nivel nacional. Y soy docente universitaria, me encanta, amo hacer clase y, y creo que es un don que tengo, así que espero que me dure harto tiempo y por eso OTEC Desarrollo en Ñuble me invitó a estar aquí participando con ustedes. Y de profesión, nunca es malo decirlo, de profesión yo soy contador público y auditor, mención tributaria y tengo un máster ya titulado de gestión tributaria y financiera y un magíster en proceso en cuanto a administración de empresas. Ya, vamos al grano inmediatamente. Esta ley de cumplimiento tributario, la 21.713 y la 21.716, que tuvo algunas consideraciones y modificaciones hacia esta ley, principalmente tiene o mejor dicho, cuatro grandes objetivos, que son los que están descritos aquí. Uno, esta ley tiene como objetivo principalmente combatir de manera efectiva la informalidad. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué la informalidad? Porque la informalidad compite,
¿cierto? De forma no leal, ¿cierto? Con aquellos que están formalizados. Entonces, una de las debilidades que tiene un formal, una empresa establecida y otros, es que hay una competencia, o mejor dicho, más que una debilidad, una amenaza, que hay una competencia que se mueve en el mundo informal. La ley o los impuestos están establecidos. Con esta ley no hay nuevos impuestos. Son los mismos impuestos, pero que la ley de cumplimiento tributario ha entregado nuevas herramientas para generar control. Por ejemplo, las 50 transferencias. Entonces, uno de los objetivos es combatir de forma efectiva, como dice ahí, la informalidad, para que se iguale la cancha entre los formales, ¿cierto? Versus los informales que están ahí, ¿cómo se llama? También generando cobertura en el mercado. También el concepto de la evasión. ¿Qué es la evasión? Literalmente no pagar el impuesto cuando yo estoy en un hecho grabado, como dicen las personas. Y ustedes miran, pero Carla, ya me estás hablando en chino. ¿Qué es un hecho grabado? El hecho grabado es la descripción de ciertas circunstancias que da la ley y dice, está afecta a un impuesto y está en la obligación de pagarlo. Cuando me detenga en las 50 transferencias, yo primero les voy a describir el hecho grabado o el conjunto de circunstancias que graba el impuesto al valor agregado y que graba el impuesto a la renta. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta por qué las 50 transferencias es un mecanismo de control. ¿Ya? Entonces, literalmente, en muchos casos nace el hecho grabado, nace la obligación de pagar impuestos, pero no se paga. Y eso es literalmente evasión. Y la ilusión es generar herramientas, ¿cierto? Muy al borde de la ley, con actuaciones calificadas como ilícitas para no pagar impuestos. Y también hay un cuarto que quizás no es tan popular, ¿sí? En cuanto a a las noticias o en cuanto a los reels, ¿cierto? O en cuanto a los tiktokeros, que es el crimen organizado. Entonces, esta ley no solamente es para una cosa, sino tiene varios objetivos: informalidad, evasión, elusión y crimen organizado. Y también no solamente, también se calificó como una ley que era contra los emprendedores o una ley que viene a atacar los emprendedores. Y uno podría decir, pero aquellos emprendedores que están formalizados, ¿cómo se defienden contra los informales? Entonces, esta ley, como les digo, viene a igualar un poco lo que es la cancha. Entonces, la ley de cumplimiento tributario, lo bueno es que el Servicio de Impuestos Internos, en este caso, tuvo una alta publicidad. ¿Para quiénes? Para los usuarios. Y eso es súper bueno y es súper ventajoso con relación a cambios tributarios de años anteriores. Por ejemplo, la reforma del año 2020 fue rápida, ¿sí? Pero la información de aclaración o la información de cómo se iban a hacer las cosas en el futuro fue un poco más lenta. Y así en el 2014 y así cualquier ley de cumplimiento o cualquier ley reforma tributaria, que significa que cambia algo de la ley con relación a los impuestos. Pero en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, que nosotros tenemos que pensar como usuarios, ¿cierto?, de esta plataforma, de este ente fiscalizador, que es una herramienta para trabajar en nuestros emprendimientos y en nuestros negocios, hizo su pega, o al menos es mi opinión. ¿Por qué? Porque nos entregó bastante información, que es la fuente, nos vino a aclarar varias inquietudes, nos vino a incorporar los plazos, a decir elementos clave para nosotros los emprendedores tener una tranquilidad o decir, es el momento de formalizarme. Entonces, ¿y cómo evidenciamos que el servicio ha tenido alta publicidad o altos elementos de noticia y que los contribuyentes estén al tanto? Es netamente ya ver solo las noticias. Aquí un par de noticias que han sacado, no sé, el 14 de noviembre, 7 de noviembre, 5 de noviembre, a veces pasaba un mail, el Servicio de Impuestos Internos no sacaba ni una noticia. Pero ahora, con esta ley de cumplimiento tributario, han usado de buena forma las herramientas tecnológicas para actualizar a los contribuyentes e incluso
ha generado un efecto de apertura a la comunicación en redes sociales. Hoy día, si nosotros queremos seguir al Servicio de Impuestos Internos en Instagram, lo seguimos. Hace 2 años lo seguíamos, pero no había mucha información. Hoy día se están haciendo reels explicativo con esto de las 50 transferencias. Hay más bien información en línea dando vueltas y aclarando dudas. Entonces, el servicio en ese sentido de la comunicación, de informar a los contribuyentes en este elemento, ha sido alto, ha tenido un buen impacto. Y por lo tanto, yo como especialista, ¿dónde me voy? A la fuente del Servicio de Impuesto Interno para poder explicar todo esto. Y ahí, si se fijan, miles de noticias con relación a la ley de cumplimiento tributario, al efecto de mayor fiscalización. También tenemos que pensar que esta ley de cumplimiento tributario, uno de sus focos es la mayor recaudación. ¿Sí? Por lo tanto, al generar una mayor recaudación, busca que los negocios informales pasen al mundo de la formalidad y tengan los tributos correspondientes. Pero con estos elementos que les voy a contar con relación a la ley de cumplimiento tributario, contarles que no solamente es una ley para atacar a los emprendedores, como muy mal se dijo en Reels, en TikTok o en una noticia o en el boca a boca, que fue lo primero. También hay medidas con relación a las grandes empresas, ya que no es muy ¿cómo se llama? No es muy publicado en redes sociales, pero a nivel del Servicio de Impuestos Internos sí está publicado. La ley de cumplimiento tributario tiene enfoques para las grandes, medianas y pequeñas empresas, sí, tiene distintos enfoques. Para las grandes empresas, hay medidas antilusivas donde genera una mayor conexión y una mayor rapidez, y esperamos que sea así en cuanto a las notificaciones y revisiones de partida. Yo creo que estos igual son elementos un poco más específicos, pero uno de los ejemplos es que van a generar una revisión a las rentas nacionales, a las rentas pasivas que se le llaman o las rentas que puedan estar en el extranjero, incluso con relación sanguínea, o sea, las inversiones que pueda tener un padre, madre, con relación a los hijos, etcétera, para generar una mejor fiscalización. Y aquí hay un elemento súper importante que podemos nosotros comprender que va a haber una mayor fiscalización en las empresas grandes. ¿Por qué? El servicio o esta ley va a tener la facultad de generar una fiscalización unificada para grupos empresariales de cualquier dirección regional. ¿Qué quiere decir esto? Puede ocurrir que un grupo de empresas esté repartida por todas partes de Chile. ¿Qué significa? Hay una empresa en Arica, hay otra empresa en Antofagasta, otra acá empresa en Concepción, otra en Puerto Montt, otra en Santiago. Por lo tanto, todas esas empresas son de distinta domicilio y tienen distinta dirección regional y distinta incluso unidad. O sea, si yo soy de Concepción y mi empresa está en Concepción, el ente fiscalizador es el Servicio de Impuestos Internos, pero de la unidad de Concepción y todas las comunas que, ¿cómo se llama?, consideran la unidad de Concepción. En cambio, con esta facultad, por ejemplo, si el director regional de Santiago está revisando empresas grandes y adicionalmente existen otras empresas a nivel nacional, él va a poder revisar de forma conjunta las relaciones económicas que pueda tener las empresas. Entonces la revisión no va a ser una a una. Incluso se pueden revisar varias empresas porque tienen un efecto de relación comercial y a esto le llamamos los grupos empresariales. También la multijurisdicción dice que la especialización y distribución eficientes de auditorías en casos complejos. Lo mismo, si había solamente el trabajo en una unidad y no podían compartir o no podían relacionarse con otros fiscalizadores de otras unidades, a veces habían casos complejos y quizás los especialistas o el conocimiento técnico de los fiscalizadores en cada unidad no alcanzábamos, por decirlo así. ¿Qué puede ocurrir? En cambio, ahora se va a poder trabajar de forma colaborativa y sobre todo en los casos más complejos. Así que no sintamos que la ley de cumplimiento tributario solo viene a enfocarse en los emprendedores. También hay acciones normativas antielusivas para efectos de las grandes empresas. También
no podemos dejar de nombrar algunas, ¿cómo se llama? Otras medidas que aquí, así aquí viene un poco más el enfoque de las medianas y las pequeñas y aquellos negocios informales que también viene a incorporar nuevos elementos. Uno de ellos es mayor fiscalización del impuesto, o mejor dicho, del IVA exportador con algunos elementos. Principalmente, en palabras súper resumidas, el IVA exportador es una franquicia. Cuando nosotros exportamos hacia el extranjero, el servicio o producto, el servicio o productos están exentos del impuesto al valor agregado. Ya, yo vendo hacia el extranjero con IVA, el mismo producto que está en Chile con impuesto, pero si yo exporto todas mis mercaderías, no tengo impuesto al valor agregado. Y por otro lado, para poder generar esas mercaderías o producirlas o comprarlas y luego distribuirlas al extranjero, yo las tengo que comprar aquí en Chilito Lindo con impuesto al valor agregado, pero este es el IVA crédito fiscal. Entonces la pregunta es, o estoy pagando con IVA, pero estoy vendiendo sin IVA. Entonces la franquicia de IVA exportador me permite solicitar devolución de esos IVAs asociados en mis compras. En palabras súper sencillas, en cuanto a la temática de el efecto de la, ¿cómo se llama? De la franquicia. ¿Qué ocurre? Que esto es fiscalizado hoy día, se hace mediante una declaración jurada, se sube la información al CIP, el CIP revisa, pero aún así viene a agregar otros procedimientos para que este crédito fiscal que es devuelto a la empresa exportadora tenga toda la justificación necesaria y no existan abusos. Hace muchos años atrás, hubo un gran fraude con relación a este IVA exportador. Ya, entonces que fue muy popular y todavía sale en los libros cuando uno estudia impuestos, que es el caso de los Apenco. ¿Qué ocurría en el caso de los Apenco? Los Apenco era una tremenda empresa acá en la comuna de Penco, y yo soy de Penco, donde había estadio, habían varias fábricas, teníamos de todo, hasta equipo de fútbol. Pero ¿qué ocurrió? Que se detectó que había un fraude al fisco. ¿Cuándo hay fraude al fisco? Cuando nosotros le sacamos dinero de forma fraudulenta. Por ejemplo, evasión es que yo no pago los impuestos, pero fraude al fisco es más allá, es un delito mayor. ¿Por qué? Porque estoy solicitando devoluciones o dineros de forma maliciosa o con actuaciones ilícitas, el cual yo no tenía derecho. Bien, entonces los Apenco ocurrió eso, que inflaban los precios de exportación para tener una mayor solicitud de IVA crédito fiscal o IVA exportador. Solo un poquito de historia para que dimensionemos un poco este concepto de mayor fiscalización a las exportaciones y, como dice ahí, evitar abusos. También hay un efecto de término de giro que dice que se puede rechazar la solicitud si faltan antecedentes. Eso el fiscalizador o las fiscalizaciones siempre se ha hecho, pero hoy día se deja escrito. Esa es como la gran diferencia. Ya, entonces, los fiscalizadores, para que comprendamos el concepto de término de giro. El término de giro es ya cuando yo digo económicamente no voy a generar más este negocio y tengo que ir al servicio de impuestos internos o declarar frente al servicio de impuestos internos que terminó mi actividad económica, por lo tanto necesito pasar por este proceso. Y este proceso yo lo veo así, que es como la última oportunidad que el Servicio de Impuestos Internos tiene la posibilidad de fiscalizar. Si a mí no me han fiscalizado nunca durante mi vida de empresa y voy a hacer términos de giro, ahí tiene el momento el Servicio de Impuestos Internos para también someterlo a revisión y a fiscalización. Y como el impuesto tiene un efecto de prescripción de 3 años, para el término de giro, nosotros debemos presentar los 3 últimos años de la empresa. Por lo tanto, sí pueden generar solicitudes de rechazo de los antecedentes, sí, cuando está incompleto, cuando no están bajo los lineamientos que nos pide el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, que esté firmado por el representante legal, que esté en hoja foliada, si soy de un régimen específico, que esté bajo las normas de ese régimen específico, etcétera. Bien. También están las compras importadas,
que nosotros tenemos una exención que hasta los $41 más menos, ¿cierto? Si nosotros compramos, no pagamos impuesto al valor agregado, ¿ya? Que son como 37.000 pesos. Si nosotros, no sé, importamos 300.000 pesos, nos va a llegar un giro de tesorería diciéndonos que paguemos el impuesto al valor agregado porque supera los $41. Pero esta exención se va a eliminar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si yo antes en la plataforma Chain o en la plataforma Temu, AliExpress o cualquier otra plataforma internacional, yo pagaba 10.000 pesos por una polera, hoy día voy a pagar 11.900. ¿Por qué? Porque van a estar afectas al impuesto al valor agregado. Algunos van a decir, entonces, ¿para qué vamos a importar si lo podemos comprar aquí mismo en mercado nacional? Y así es, esto también viene a igualar un poco la cancha a aquellas empresas que importan, ¿cierto? También o que vendan aquí en Chile producto nacional. Y claro, pues si yo me compro una polera en Chain me cuesta 10.000 y una polera similar o igual me cuesta 11.900 en una tienda en Chile, solamente por esta diferenciación de la exención. Por lo tanto, se elimina, ¿ya? Y el inicio de actividades, fíjense, la obligación para proveedores del Estado y plataformas digitales. Entonces, había una costumbre, por ejemplo, de si yo entregaba un COSI o entregaba alguna actividad, a veces nos aceptaban boletas de honorario en entidades del Estado. Hoy día no, hoy día deben prestar servicios con un correcto inicio de actividades asociado a la prestación de servicios. Y dice de plataformas digitales. Y aquí me voy a detener 2 segunditos. Nosotros hace mucho tiempo ya escuchamos que existen las famosas maquinitas, ¿cierto? Que son la posibilidad de recaudar, ¿cierto? Mediante tarjetas de débito, tarjetas de crédito, donde nosotros pagamos, ¿cierto? Porque ya nadie anda con dinero efectivo y pagamos mediante estas máquinas. Que la primera fue Transbank, ¿cierto? Fue la popular, durante muchos años estuvo sola, pero luego empezaron a salir las competencias, ¿cierto? Teníamos la SAMAP, teníamos Ginet y hoy día Redcom. Hay varios tipos hoy día de recaudación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que muchas de las personas que arrendaron la máquina o que compraron la máquina empezaron a vender productos, ¿cierto? Y servicios, pero no estaban formalizados. ¿Qué significó eso? Que estaban generando evidencia de una actividad económica tecnológicamente y electrónicamente y nadie sabía que se tenía que, o nadie sabía que iba a haber un punto donde estas transacciones se informaran al servicio de impuestos internos. Entonces, aquellas personas que vendieron alguna vez con estas máquinas ya fueron informados desde agosto del 2022, si no me equivoco, en adelante todas estas ventas. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que el que vendió la máquina nunca hizo la pregunta, ¿usted tiene inicio de actividades en primera categoría? ¿O usted tiene inicio de actividades en segunda categoría? Por ejemplo, un kinesiólogo que presta servicio y le pagan con la maquinita. Entonces, hoy día lo que viene a hacer esta ley es a esas instituciones que venden la máquina o que venden en la forma de recaudación a nivel de transferencias y otros, uno de los requisitos es que su cliente tenga inicio de actividad. Entonces no viene a controlar al que está comprando la máquina, sino viene al que vende la máquina o al que presta el servicio a que cuando reciba a su cliente valide que tenga, o mejor dicho, que genere e incorpore un requisito para poder ser vendida la máquina. Bien, ya. Hasta aquí. Creo que he hablado mucho. A mí me gusta un poco más interactuar con las personas. Hasta aquí vamos bien, se va entendiendo lo que se está transmitiendo, hay alguna duda, me pueden escribir al chat, los leo, los escucho.
¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien, dice. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Dice don Carlos. Bien. Bien. Los demás asistentes. Aunque sea una reacción, un dedito para arriba, o si no, sigo aquí en este diálogo. ¿Vamos bien? Ahí don Carlos dice muy bien. Perfecto. Ya. Entonces, ay, se me pasó la. Entonces, están las otras formas de fiscalización y aquí viene donde las instituciones financieras deben informar los 50 bonos mensuales del contribuyente, semestral, bla, bla, bla. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a terminar con estas tres que dice que los supermercados y restaurantes tienen que evitar comprar cosas de uso personal. Va a haber un aumento significativo a nivel nacional de combatir la informalidad. Y eso es real, ¿ya? Yo hace 6 años que ya vamos para los 7 años que llevo carteras de cliente y con suerte eh, en esos 6 años habrán fiscalizado 2 personas a nivel de terreno. Y ahora, en diciembre, nos han llegado 2 clientes que nos han dicho que han fiscalizado que estén emitiendo la boleta. Así que el ente fiscalizador está haciendo la pega, dicen algunos, está en terreno, por lo tanto, ahí, ojo, si ustedes tienen clientes o si ustedes son emprendedores y tienen sus ventas y están documentándolos con boletas o están documentándolos ¿cómo se llama? Con transferencias mediante las máquinas, tienen que emitir los documentos correspondientes. O si no, pueden caer en alguna sanción. Así que ojo, se está haciendo, se está evidenciando y el mismo Servicio de Impuesto Interno en sus noticias está declarando, estamos revisando y estamos fiscalizando, así que atentos a nuestra llegada. Así que mucha atención en esa parte. Y medidas preventivas, control sobre emisión de facturas fraudulentas y fiscalización en peaje. No sé si vieron una noticia del diario oficial que hablaba de 24.000 facturas falsas, si no me equivoco, o 24.000 empresas eran. Ya no sabemos bien. Sé que me quedé con el 24.000, que es noticia de ayer. O sea, hay efecto de fiscalización. El Servicio de Impuesto Interno está analizando nuestros datos, y tiene la facultad. Por lo tanto, si yo no estoy en la línea de la formalidad todavía o estoy en procesos, es el momento para hacerlo, ¿ya? Y aquí sí, esta ya la puse bien grande. Instituciones bancarias, información. Lo vamos a explicar así. Primero les voy a explicar el hecho grabado del impuesto al valor agregado y el hecho grabado del impuesto a la renta. Y después de eso, vamos a entender por qué sería este método de control para los negocios informales. Nosotros, atención, digo yo siempre en clase, nosotros estamos obligados a recargar el impuesto al valor agregado cuando, uno, tengo una transferencia de un bien mueble o inmueble. O sea, yo tengo este lápiz y se lo entrego la propiedad, ¿cierto?, de este lápiz a un tercero, a una persona distinta que yo, ¿sí? Entonces hay una transferencia de un bien, en este caso si es un lápiz, es la transferencia de un bien mueble. Segundo requisito, que sea título oneroso. O sea, que no sea título gratuito. Yo traigo este lápiz, ¿cierto?, a esa persona y esa persona lo más probable es que hoy día me pague en dinero. Me haga una transferencia, me pague con la maquinita, ¿cierto? O me pague con billetito, como digo yo. Entonces, segundo requisito. Entonces, transferencia de un bien, título oneroso. Algo voy a recibir yo. También que sea aquí en Chilito Lindo. ¿Qué significa eso? Toda actividad en nuestro país. Bien, transferencia bien, título oneroso en Chilito Lindo. Y adicionalmente hay un concepto de habitualidad. Y esta es la discusión que todo el mundo siempre ha tenido. ¿Qué significa la habitualidad? Una vez al mes, 5 veces al mes, 100 veces en un día. Entonces, la habitualidad no va solamente por la línea del número de veces. La habitualidad va por el enfoque de comprar y vender.
la intencionalidad de la persona. Yo compré estos lápices, compré 1000 lápices y mi intención de estos lápices es venderlos. Y ahí hay una actividad económica. Y como lo voy a vender ya varias veces, porque quizás no vendan los 1000 lápices a una sola persona, sino se las venda a 1000 personas, le vendo lápiz por lápiz a una persona, 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 y ahí se refleja un efecto de habitualidad. Hay un efecto de intención. Por lo tanto, cuando existe la sumatoria de todos estos elementos, transferencia del bien corporal mueble o inmueble, excepto los terrenos, cuando hay un efecto de título oneroso, o sea, yo estoy recibiendo algo a cambio, estoy en Chilito Lindo y adicionalmente está la intención comercial, o sea, está la habitualidad, estoy obligado a generar el recargo del impuesto al valor agregado en cada una de mis ventas. ¿Sí? Ahí nace la obligación. Y en la línea del impuesto a la renta, el hecho grabado es súper cortito. Bueno, no es tan cortito, pero se puede resumir así. Aumento patrimonial. Yo hoy día, antes de hacer mi negocio, tenía un patrimonio de 5, por decirlo así. Después de ejecutar mi negocio, después de vender todos estos lápices, mi patrimonio es de 7. ¿Qué ocurrió allí? Un aumento patrimonial de 2. Pasé de 5 a tener un aumento patrimonio de 7. Ese aumento patrimonial de 2 paga impuesto. ¿Por qué? Porque nace la obligación del hecho grabado de impuesto a la renta a pagar este impuesto por mi aumento patrimonial. Después de yo haberles dicho este discurso que lo repito a nivel nacional, v- podemos ahí recién analizar estos elementos de las 50 transferencias. ¿Ya? La pregunta así de todos, que yo creo que nadie tiene la respuesta a excepción de la persona que escribió la ley, ¿cierto? Que ahí dijo 50 transferencias. Porque pueden haber dicho, ¿y por qué no 100 mensuales? ¿Y por qué no 10? ¿O por qué no 500? Entonces ahí desconocemos el por qué, o al menos yo, y si alguien lo sabe, me lo cuenta, de que dicen 50. Pero ojo, no son 50 transferencias. Eso fue lo primero que se popularizó. Chuta, yo recibo las 50 transferencias de las cuotas del curso. Entonces, porque recibo 38 transferencias del curso. Además, me gusta ser, ¿cómo se llama? Encargado de las actividades del condominio. También recibo transferencias, más las transferencias del sueldo, etcétera, etcétera. Ya pasé las 50 transferencias en un mes de una. Entonces, el servicio me irá a notificar y no es así. Ya no son solamente 50 transferencias, sino son 50 transferencias de 50 personas distintas. Estas sí pueden ser personas naturales o empresas. O sea, yo puedo tener 200 transferencias, ¿sí? Pero si son 4 personas las que me están depositando siempre, no cumpliría la acción. Ojalá, ¿cierto? Alguien no depositara 200 transferencias, ¿cierto? Seríamos felices, pero no creo que sea el caso. Entonces, aquí el concepto es que durante un mes yo reciba 50 transferencias, pero de personas distintas, ¿sí? Entonces yo puedo recibir 250 transferencias y si esas 250 transferencias empiezo a individualizar la empresa y suman 30, no me van a notificar. Pero si de esas 250 transferencias son 250 personas, sí va a haber un momento y un llamado de atención, ¿ya? Porque lo que está validando aquí son las personas distintas, ¿bien? Y eso lo dejó de forma mensual, ¿ya? Y lo dejó de forma mensual. Pero también dijo, si usted en el semestre recibe 100 transferencias de 100 distintos contribuyentes, también va a ser notificado. O mejor dicho, también va a ser informado, porque la etapa es así, el proceso es así. La pregunta es, ¿quién va a informar qué? Y es un RUT, una cuenta, el banco.
Pregunta popular, ¿y si yo tengo 5 cuentas y en una cuenta tengo 10 y la otra 30 y en la otra 40, ¿me van a notificar? No, porque los bancos no cruzan la información. El banco lo que va a hacer es contar cuántas personas distintas, ¿cierto? Usted ha recibido transferencias y si son 50 o más, las van a notificar. Si no son, o si son 50 o si son 50 o menos, no la van a informar. La ley habla de más de 50, o sea, se entendería 51. Pero que yo creo que las 50 igual la van a considerar. Bien. Entonces, pero Carla, todavía tengo dudas. Aquí está la respuesta. Fíjense, ¿dónde me voy yo? A la página del Servicio de Impuestos Internos. La página del servicio, o mejor dicho, el ente fiscalizador, el SI, también ha generado esto. No sé si, por favor, confírmenme si ven la página del SI ahora. Bien, Sí, gracias, Eva. Entonces, gracias, don Carlos. Entonces, si nos damos cuenta, el sí hoy día igual nos está dando mucha información. Les voy a compartir el link igual de forma inmediata al chat, por si alguno lo quiere ver, ¿ya? Alguno lo quiere ver, ahí se los muestro. El sí hoy día ha generado igual información aclaratoria. También está ahí atento a lo que nos informe. Y nos dice lo siguiente. Inicio, dice. Combate la informalidad, la evasión y la ilusión, lo que nosotros ya habíamos conversado. Y la información de abonos o transferencias bancarias. Fíjense, dice, esta norma busca detectar el comercio informal que no cumple sus obligaciones tributarias. Y uno podría decir, Carla, ¿y cuáles son esas obligaciones tributarias? Recargar el impuesto al valor agregado, si yo transfiero un bien, si es a título oneroso, si estoy en Chilito Lindo y eso es habitual. Y adicionalmente el impuesto a la renta porque tengo un aumento patrimonial. Bien, no hay otro impuesto. Es el mismo o son los mismos impuestos de siempre que se le han agregado nuevas formas de regular o nuevas formas de controlar. Le está dando otra herramienta más al servicio para controlar el mundo informal. Dice que garantiza el cumplimiento, equipara las condiciones. ¿En qué condiciones? Entre el informal y el formal. Y da, ¿cómo se llama? Y da confirmaciones, dice. Si eres el tesorero del curso o recibes transferencias de actividades solidarias, sociales, rifas, y esta norma no es para ti. Entonces hoy día en grande nos dice eso. En grande nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es para ti, no aplica para ti. ¿Quiénes? Y vuelvo a decir, el tesorero o la tesorera del club deportivo, etcétera. Podría ocurrir, podría ocurrir, ¿cierto? Que somos notificados. Sí, podría ocurrir. Pero ¿qué pasa? Nosotros claramente podemos justificar, ¿cierto? Que son las cuotas del curso del hijo, podemos justificar que son del club social, que son del club deportivo, y podemos evidenciar eso en el caso de ser notificados. Pero ¿va a haber algo más allá? ¿Me van a sancionar? ¿Me van a aplicar algo? No. ¿Por qué? Porque el mismo sí dice, esto no se focaliza, no es para los tesoreros del curso, no es para la actividad solidaria, no son para las rifas del establecimiento educacional, no son para las cuotas de actividades sociales y quien recauda en la comunidad el pago de, por ejemplo, los servicios básicos o los servicios comunes. ¿Ya? Entonces aquí tengamos calma, ¿cierto? Los primeros días fue vueltos locos, no quiero ser más el tesorero, me van a sacar una multa. Ahora nadie quiere ser el tesorero del curso. Y él sí dijo, esto hay que aclararlo. Y lo publica aquí en su página web y dice, el tesorero, actividad solidaria, no están obligadas y no aplicaría la ley de cumplimiento tributario asociado a las 50 transferencias. Fíjese, en estos casos el sí realizará un análisis, es lo que les digo yo, ¿cómo acreditar? ¿Cómo acreditarían, por ejemplo, que son el tesorero o la tesorera del curso?
Dice, sin generar acciones de fiscalización. Imaginémoslo. A ver, ahí los presentes. ¿Cómo acreditarían que no corresponde que los revisen? ¿Qué harían ustedes? Lo llaman, Carlita Parra, venga para acá porque usted tiene transferencia de 60 personas distintas. Ahí llega un mensaje, a ver. Anita dice, hola, pero igual los podrían notificar, igual tendremos que probarlo, sí, porque va a ser, el banco no va a discriminar si uno es el tesorero o no, porque en el banco nosotros no tenemos la calidad de tesorero. En ninguna parte del banco en nuestra ficha dice, usted es el tesorero del quinto B, por decirlo así, o del quinto A, ¿ya? Entonces, como dice acá, en estos casos, el sí realizará el análisis de la información sin generar acciones de fiscalización. ¿Ya? Entonces, yo creo que el sí igual hoy día está diseñando los métodos y los procedimientos que se van a aplicar. ¿Ya? Los métodos que se van a aplicar. Aquí don Carlos me dice justificar con colilla de cuotas, ¿cierto? Nosotros podríamos tener el listado de alumnos con sus apoderados y saber de dónde vienen las cuotas, ¿cierto? Y es súper fácil igual probarlo porque todos los depósitos son muy parecidos. Son 50.000 si estamos pagando todo el año, 100.000 si estamos pagando todo el año, y hay otros que nos van depositando 10, 10, 10, 10, y es claramente se puede justificar y se puede saber. Le muestran el listado de alumnos y que su hijo está ahí también, ¿cierto? Y es parte de acreditar. Lo mismo de una acción social, que puede ser eventual, ¿cierto? Puede ocurrir en el mes de octubre, llegaron muchos depósitos y claramente ese dinero después sale rápidamente. No es que esta persona se va a quedar con ese dinero, si es para un fin social o si para el club deportivo, si irán a comprar las camisetas, ¿cierto? Y eso también se puede probar, ¿ya? Entonces, no es que no nos van a llamar, podemos caer en la fiscalización o en el procedimiento de notificación, pero ¿nos van a sacar alguna multa? ¿Nos van a aplicar alguna sanción? No, porque son elementos sencillos de evidencia. Y ojo, sí, que cómo se llama, todavía no está muy claro, pero no se habla de montos, solo se habla de número de transferencias, ¿ya? Número de transferencias, ¿sí? Pueden ser 50 transferencias de 1.000 pesos, o sea, 50 transferencias de 50 personas distintas de 1.000 pesos. Yo lo más probable es que no los llamen a ellos, porque el poder, la gestión de fiscalización nos sale más cara que el posible impuesto que vamos a recaudar ahí. Así que yo creo que igual va a haber efectos de criterio a nivel de monto. Pero ¿cuándo lo vamos a ver eso? Cuando empiezan a salir los primeros notificados y también se empiece a declarar un poco más la circular que también estuvo en discusión estos últimos días a nivel de público y contribuyente y estamos a la espera que salga la circular de instrucción. ¿Ya? Esa circular principalmente le empieza a decir a los bancos qué debe declarar o qué debe informar. Anita dice, en el caso de los emprendedores chicos, no formales, por ejemplo, si hago galletas de Navidad y me pagan con transferencia. Ya, sí o sí son informales. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes va a llamar el servicio? Entonces, si no sé, si tengo ventas informales por 200.000 pesos en el mes de diciembre, yo creo que a ojos cerrados no los van a notificar, porque la recaudación posterior va a ser muy poca y los gastos y los recursos que se van a generar van a ser mayores a dicha recaudación. Yo creo que los primeros que van a ser notificados son aquellos emprendedores, ¿cierto?, que están en el mundo informal, pero tienen altas recaudaciones. O sea, tienen 3 millones al mes, 5 millones al mes, 10 millones al mes. Y ustedes me dirán, Carla, eso no pasa. Sí, pasa. Hay personas que le venden en negro, no sé qué significará ese concepto, pero lo dicen mucho. Dicen, no, es que yo vendo en negro, no sé qué será. Entiendo que en el mundo oscuro, en el mundo no informal, o sea, en el mundo informal, y yo creo que a esos sí que los van a ir a buscar y los van a notificar, porque claramente son montos significativos de recaudación. ¿Ya? Si vendo 10 millones en un mes, calculemos inmediatamente el impuesto al valor agregado, que no se recargó de 1.900.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí hay que mantener un poco más la calma.
Ojo, sí, que hay emprendedores que se sienten que son muy pequeñitos y venden 5, 7, 10 millones de pesos al mes. Y dicen, no, si yo soy chiquitito y soy un emprendedor. Entonces también ahí tenemos que buscar la lógica. Si yo vendo 100.000 pesos mensuales, lo más probable es que no me notifiquen. ¿Ya? ¿Por qué? Por el efecto de volumen. Igual el ente fiscalizador se ha tratado de manifestar de forma sutil en esta línea. ¿Ya? Ya, acá miren, fíjense. Fíjense, combate la información. Ya formalizaste tu negocio actividad en el sí. Si estás en esta situación, dice, siempre debes emitir los documentos tributarios. Entonces también va a haber un filtro. ¿Ya? Que yo puedo tener estas transferencias electrónicas, soy persona natural y yo tengo actividad económica de primera categoría, ¿ya? Tengo mis negocios, tengo primera categoría. Entonces ellos, a nivel de filtro y a nivel de revisión por parte del servicio, igual va a empezar a generar un efecto de filtro. Ah, esta persona recibe tal cantidad de transferencias de tal cantidad distintas de personas, pero tiene actividad económica. Tiene primera categoría, emite sus boletas respectivas por los montos realizados, presenta su declaración mensual, presenta su declaración anual, como dice aquí. ¿Irá a ser notificado en primera instancia? ¿Irá a pasar eso? Yo no, ¿por qué? Porque ellos ya están dando cumplimiento tributario. No sabemos si después van a haber mayor cruces de información, pero en primera instancia los que van a estar fiscalizados son aquellos que no tienen nada y que reciben alto. Tengamos como esa conclusión. Después dice dar aviso al sí cuando realice cualquier modificación de información, como cambio de domicilio, ampliación de giro. O sea, estamos, las personas que ya tienen este nivel de compromiso, ¿cierto? A nivel de impuestos, a nivel de obligaciones tributarias, no van a ser llamadas. Dice, si no estás cumpliendo con la forma correcta tus obligaciones, por ejemplo, recibes pagos por transferencia sin emitir documento, ten presente que revisaremos la cantidad de montos documentos tributarios electrónicos emitidos en diferentes periodos, con el objeto de determinar si estás declarando un IVA bajo lo esperado. Entonces, después van a seguir con un proceso de fiscalización de cruce. También contrataremos tu comportamiento tributarios con el otros contribuyentes del mismo segmento. Te contactaremos mediante elemento electrónico o notificación de correo. Pero estos jóvenes que están aquí presentes ya lo hacen. Ya nos llaman a fiscalización, ya nos llaman a revisión. Esto no es nuevo, ¿sí? Lo nuevo son las transferencias. Pero esto que está aquí, que pueden revisar las ventas, cuando van a fiscalizar a terreno, hacen un cálculo rápido. Y dice, todo lo que vendió, todo lo que compró, ¿usted paga remuneraciones? Sí. ¿Usted paga arriendo? Sí. ¿Y de dónde saca plata? Si con las ventas que tiene no le alcanza. Eso siempre se ha hecho. Siempre, ¿ya? Don Diego dice, ¿qué pasa con las ferias de barrio? ¿Cuáles ferias de barrio? ¿Las que venden frutas? ¿Esas? ¿Las que van una vez a la semana y se colocan en la calle? A nosotros, sí, las ferias libres. Lo que pasa es que los feriantes tienen una tributación simplificada. Ya cuando nosotros vamos a comprar los tomatitos, las peras, ¿cierto? Las papitas, todos ellos que se ponen en la feria, ¿sí? Tienen un efecto de simplificación, porque hay un efecto de permiso municipal para estar ahí. Ya no es que todos podemos llegar y vender, empezar a vender papas, porque si hay una fiscalización, me pueden decir dónde está su permiso municipal y dónde está cómo usted acredita que es feriante. En palabras sencillas, don Diego, los feriantes tienen una tributación simplificada. ¿Qué significa? Que cumplen el tributo con una simplificación. Entonces, por ejemplo, si son feriantes y tienen esta tributación simplificada a nivel de impuesto al valor agregado, en comunicación con el Servicio de Impuesto Interno y con la municipalidad, y a mí me llegan a fiscalizar o me llegan a citar por las 50 transferencias, ¡pum! Muestro mi documentación y quedo libre de pecado. ¿Sí? Distinto, distinto es que yo no haga eso.
que no tenga el F29 del feriante al día o que no tenga el permiso de la municipalidad, ahí es distinto, ¿ya? Pero los feriantes tienen una tributación especial. Y lo otro que también puede ser, que también me pueden preguntar, es qué pasa con las ferias navideñas, ¿cierto? Hoy día estamos llenos de ferias por todos lados. También la municipalidad da autorizaciones. Pero nosotros también, si somos feriantes, o sea, mejor dicho, si somos emprendedores y estamos recién partiendo y no estoy formalizada, hay una alternativa que se llama la tasación esporádica, que yo declaro, ¿cierto? Yo declaro que compré cosas con boletas y estimo vender algo, no sé, 50.000 pesos, y por vez única yo calculo mi impuesto. Y ahí se calcula por los días que voy a estar, etcétera, me da un giro y lo pago. Entonces, si viene un fiscalizador a la feria navideña y me dice, ¿usted está emitiendo sus documentos? Y usted dice, no, porque yo aquí tengo mi tasación esporádica que solo vengo a vender a esta feria. Entonces, todas las recaudaciones que pueda tener ese día está justificado con esa tasación esporádica. Pero ojo, si yo recibo depósito todos los días y voy al feria una vez al mes, una vez o un solo día, obviamente la información va a ser distinta. Y ahí nos preguntamos, ¿mi negocio es habitual o solo voy a las ferias navideñas? Porque yo conozco emprendedores que no venden fuera de las ferias navideñas. Ellos se preparan, generan toda su producción, van a la feria navideña y ahí venden. Pero no venden por Instagram, no venden durante el año. ¿Por qué? Porque su foco es. Ahí son las tasaciones esporádicas, ¿ya? Anita me hace una pregunta. Me gusta cuando pregunta, porque así, ¿cómo se llama? Vamos colaborando de mejor forma. Dice, una pregunta, nada que ver con con las transacciones. Cuando un emprendedor tiene máquina para cobrar y va a las ferias de navideña, ¿qué informas que tiene que ir informando, cambiando la dirección en las ferias donde está? Ya entiendo esa pregunta. Y la segunda dice, ¿puede explicar de nuevo lo de las tasaciones por ICA, Flis? Enseguida, Anita. Primero, si yo soy un negocio formal, ¿en qué sentido? Tengo mi RUT, mi F29, todos declarados, declaración de impuesto a la renta, y tengo un local o estoy en mi casa, ¿sí? Y esa es mi dirección tributaria. Cuando yo me traslado a una feria, no sé, aquí en Concepción, por ejemplo, hacen feria en el Suractivo, o hacen feria en la Plaza de Concepción, o hacen feria en la Plaza de Tribunales de Concepción, que igual es muy concurrida. Lo que debe hacer este negocio que está formal, hay un documento que se llama traslado de boletas, que es una petición administrativa NIVATA. Entonces, uno puede googlear ahí traslado de boletas y tú declaras que tu actividad económica la vas a hacer en la feria X por tantos días. Y tú en esa feria, cuando vendes, tienes que emitir, si vendes en efectivo, tienes que emitir la boleta electrónica. Si vendes con la maquinita y la máquina tú declaraste que es una boleta electrónica, basta con eso, ¿ya? Entonces, cuando yo soy formal y voy feria por feria, tengo que ir pidiendo un documento en la página del CIF, mediante petición administrativa, que se llama traslado de boletas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no soy formal? ¿Qué pasa si yo no soy formal? O, ¿sabes qué? Me quiero aventurar. Hice galletas navideñas y me quiero aventurar y me conseguí con una amiga que venda mis galletas ahí y vamos a compartir un stand, ¿sí? Entonces, yo no sé si me voy a dedicar a vender galletas toda la vida. No sé si va a ser habitual o no, pero tengo una posibilidad de estar en regla con la norma, que son las tasaciones esporádicas, ¿ya? Entonces, estas tasaciones esporádicas, es decir, señor servicio, yo voy a hacer galletas y las voy a ir a vender a la feria navideña por 3 días. ¿Qué informa ahí? La venta que yo estimo vender. No sé, yo estimo vender 50.000 pesos. Lo que compré, compré 30.000 pesos.
en la diferencia a mí me calcula el impuesto al valor agregado y me emiten un giro por 1.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Y con eso yo ya entiendo cumplido el tributo. Entonces, cuando pasan por la feria, el fiscalizador me dice, señorita Carla, ¿cómo le va? Y uno dice, muy bien, necesito que me muestre cómo he emitido las boletas. Y usted va a decir, no, yo no emito boletas porque soy esporádica, es primera vez que voy a vender mis galletas, pero tengo mi tasación de rentas esporádicas. ¿Me pueden sacar una multa? No. ¿Me pueden enojarse conmigo? No. ¿Por qué? Porque yo ya di cumplimiento. ¿Sí? No sé si ahora me di a entender un poco mejor, Anita. ¿Me pusieron ok por ahí? Sí, de nada. Bien. Ya, sigamos con las 50 transferencias. Hicimos hasta reel con las 50 transferencias, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si no se ha formalizado tu actividad? Estas son las personas o los negocios que tienen que estar ojo, porque dice, todos quienes realizan actividades económicas que produzcan rentas, como profesionales independientes, comerciales, industriales y otras, deben a dar aviso de inicio de actividad. Ojo aquí, fíjense, no es solamente a las personas que venden productos, ¿sí? Sino también vamos a ver un cruce. Imagínense, no sé, soy kinesiólogo y hago atenciones a domicilio, ¿sí? Hago atención a domicilio. Y cada paciente a mí me va depositando. Y atendí a 50 pacientes en todo el mes. ¿Cuántas transferencias me vamos a recibir? 50 quizás. ¿De cuántas personas distintas? 50 personas distintas. Entonces, el servicio, o mejor dicho, el banco está en la obligación de notificar el servicio y la respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta es sí. ¿Qué va a hacer el servicio? Va a decir, este RUT tiene inicio en primera categoría. Sí. Ah, y va a haber el F29. Ok. ¿Este RUT tiene inicio de actividad en segunda categoría? Sí. Ah, ya, súper bien. ¿Este RUT tiene inicio de primera categoría? No. ¿Tiene inicio en segunda categoría? No. No tiene nada. Y recibe 10 millones de pesos mensuales de 300 personas distintas todos los meses. A ese van a llevar. A ese van a notificar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, no pensemos que solamente es comprar y vender, sino también es la prestación de servicios profesionales. Viviana dice, tengo una pregunta. Yo tengo dudas no, ¿por qué no tengo tantas transferencias? Pero tengo un taller donde hago mayormente arreglos. Bien. Y puedo competir con las liquidaciones y chinos. Pero en algunos meses tengo más trabajo, por ejemplo, en septiembre y marzo. Me imagino. Ya. Ahí, Viviana, ahí en ese sentido, uno piensa que como es esporádico y solamente tengo elementos peak, marzo y septiembre, finalmente lo que ocurre es que su negocio es estacional, pero sí es habitual, ¿ya? Si nosotros nos vamos ahí a la regla de la norma, usted tendría una habitualidad, pero tiene un pic de estacionalidad, que es que vende más en septiembre y vende más en marzo, ¿sí? Y si recibe 50 transferencias o más, ¿cumpliría el requisito para ser llamada? Sí, cumpliría el requisito para ser llamada. Pero la pregunta es, va a depender de los montos si es llamada o no. ¿Ya? ¿Existe el riesgo? Sí, por el número porque no dice sobre 1 millón de pesos, no dice sobre 5 millones de pesos, no dice sobre 10.000. No hay un monto establecido. ¿Ya? Pero ojo, sí, la capacidad de fiscalización igual es poca, o sea, el recurso es limitado. Entonces, una persona que reciba 100.000 pesos o 200.000 pesos, o pongámosle 300.000 pesos, ¿cierto? No creo que sean notificados. Pero si usted recibe 10 millones en su trabajo, ahí yo creo que Viviana podría ser notificada. ¿Se entiende? Bien, ya. Por ejemplo, aquí viene a dar más ejemplos el elemento. Dice,
Si tienes que iniciar actividades, sí, por ejemplo, has comenzado a vender productos por internet, ya sean elaborados por ti o comprados a terceros. ¿Se acuerdan del hecho grabado? Aquí está el hecho grabado. ¿Sí? Compro y vendo, la habitualidad, la necesidad de generar un negocio. Tienes una tienda física en la que vendes productos y servicios. Ofreces servicios en plataforma web, fíjense, redes sociales o páginas de comercio de internet. Webpay, o sea, mercado. Ay, ¿cómo? Ay, siempre se me olvida. Mercado. Mercado Pago. Eso, Mercado Pago, ¿cierto? Entonces hay eso, Mercado Libre. Gracias, Anita. Esa era la que quería decir. Mercado Libre, ¿cierto? Que hoy día es fácil vender por Mercado Libre en el sentido que las plataformas digitales nos están apoyando, pero también tengo que acreditar esas ventas. ¿Y cómo se acredita? Si yo recibo una transferencia o pago en dinero en efectivo y debiera tener primera categoría y debiera emitir la boleta. ¿Ya? Entonces, yo les digo la realidad de la ley. Ahora no es, el desafío va a ser cómo el servicio va a fiscalizar todo esto. Y hay un desafío al medio, que es cómo los bancos van a notificar. Yo creo que los bancos igual están un poquito ahí volviéndose un poquito locos, ¿cierto? De cómo va a contar. O sea, los sistemas los cuentan, pero tienen que programar que el sistema cuente, que genere un reporte, que ese reporte después sea entregado al servicio, de qué forma va a ser entregado el servicio, si en archivo plano el servicio, cómo va a tomar esos datos, cómo los va a filtrar. Hoy día hay una tarea significativa de por medio, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a saber? Yo creo que esta es una historia en desarrollo, como he dicho estos meses, lo vamos a saber en un par de, en un par de, en un par mes más, porque en enero ya los bancos tienen que notificar. Bien. Dice, vas a ofrecer servicios profesionales o de otro tipo de terceros y recibes un pago por ello. Ya, por ejemplo, si no sé, les da el ejemplo de los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los mismos contadores, si no dan sus boletas de honorario, eh, o cualquier profesional que esté prestando un servicio a una persona natural que recibe el pago y no emite. La regla es que emita una boleta de honorario aunque sea una persona natural a la cual le estoy prestando el servicio. Bien. Y si es qué obligaciones debe cumplir, declarar todas las boletas de venta, presentar su declaración mensual. Esto es ya cuando nosotros tomamos la decisión de la formalización. Ya. Y aquí esto lo podemos así como tocar como resumen. ¿Qué información se enviará? O sea, aquí el servicio viene a declarar cuál es la tarea de los bancos. Tu banco o institución financiera deberá informar el número de abonos si superan los 50 de distintos RUT en un mes o bien 100 en un semestre. O sea, eso va a tener que entregar. El monto agregado de los abonos que se informen. O sea, él también, además de decir, esta persona recibió 57 RUT, de esos 57, sumado, suma 1.000.000 de pesos. Sumado da 200.000 pesos. Sumado da 55 millones de pesos. ¿A quién van a llamar? ¿Al de 100, al de 1 o al de 55? Debieran llamar a los tres, ¿cierto? Por regla general. Por regla general debieran llamar a los tres. Pero lo más probable es que partan con el de 55 millones de pesos. Viviana me dice, ¿cuál sería la manera adecuada de formalizarse en mi caso como empresa Viviana? Tener una empresa, si está en su domicilio, microempresa familiar, o sea, como persona natural o IRL, la patente sale más simplificada, igual puede postular a fondos concursables, eso tiene la ventaja de formalizarse igual, poder postular a algún proyecto y otro. Y claro, los meses que no venda, porque puede ocurrir, po, los meses que no venda, se dice o se declara ante el Servicio de Impuestos Internos, señor servicio, no vendí. ¿Ya? ¿Que puede ocurrir eso? Puede ocurrir eso. Pero el efecto de
taller de confecciones o, o arreglo, ¿cierto? Creo que tiene otro nombre igual, no está libre de pagar impuestos o no tiene una simplificación. Lamentablemente podría tener, ¿cierto? Si uno lo pensamos, hay mucha gente que desarrolla esta actividad, que los ingresos tampoco son tan grandes, o sea, no son altos, no son, o sea, viven de eso del día a día y pero no, lamentablemente en ese rubro, en esa área, no hay una simplificación de tributación, como es los feriantes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es la regla general, empresa, primera categoría. Y en cuanto a aquí ya nos metimos en estructuras jurídicas. Anita me dice si una IRL o una SPA, ¿ya? Va a depender, Anita, de lo que necesites. Si tú trabajas en tu casa, ¿cierto? Solamente eres tú la persona que genera o es una empresa familiar y te dedicas a una actividad, la mejor es la IRL para efectos de simplificación. Pero si te vas a dedicar varias cosas, son varias personas, son varios socios y otros, ahí hay que evaluar entre una SPA y una limitada, ¿ya? Pero nunca hay una respuesta exacta, va a depender de el trasfondo del negocio, cuál es la mejor. Bien, ya, sigamos. Dice, no se incluirá la información respecto a las personas o entidades que realizaron los abonos. Entonces, no va a salir o los bancos no debieran informar las personas que te depositaron, sino va a decir 50 personas distintas, 70 personas distintas, 50 RUT distintos con tal monto. ¿Ya? No va a decir, a mí me depositaron 57 transacciones distintas de todos estos RUT, un monto total, sino va a ser un número de transacción de RUT distinto más un monto total. Lo imaginamos así, o si no, los bancos se van a volver locos tanto recopilando datos. Bien. Fíjense, de acuerdo a la ley aprobada, a mí me encanta leer la página de servicio porque es la que nos está diciendo cuál es la verdad. De acuerdo a la ley aprobada, la información enviada por las instituciones bancarias deberán ser remitida de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respectivamente, inmediatamente al semestre anterior. Y el primer reporte que va a caer es en el mes de enero de este año. Bien, ya. Entonces, fíjense, las 50 transferencias, antiguamente hace 3 meses atrás estábamos muy asustados porque no sabíamos qué significaba. Hoy día es mayor claridad, también ¿cómo se llama? Hay declaraciones por parte del Servicio de Impuestos Internos que su foco es el crimen organizado, su foco es aquellos emprendimientos informales que tienen alta recaudación y que obviamente compiten de forma no leal o desleal con lo formalizado. Bien, y ahora la pregunta sí, y vuelvo a insistir que es una pregunta de desarrollo, es a partir de qué monto empezarían a notificar. Ya. Y solo como para ir cerrando esto de la ley de cumplimiento tributario, nos focalizamos un poco en las 50 transferencias, ¿cierto? Ahí le dimos un poco de elementos más, un poco más rimbombantes. Vimos la página web que nos da una explicación mayor con relación a las 50 transferencias. No todo fue tan malo en esta ley de cumplimiento tributario. Ya, también hay que tener ojo ahí. Se generó un efecto nunca antes visto en estos últimos hartos años, que es una condonación de multas e intereses en un 100%. Si yo tenía deudas del 2019 al 2023 y no sé, tenía una deuda de 150 millones de pesos, voy a decir un número, y venía del 2019 a la fecha actualizada, eran casi el doble, 300 millones de pesos, esta condonación hizo que se borraran esos 150 millones de pesos. Me permite hacer un nuevo convenio por 48 cuotas. En algunos casos pago cero en la cuota inicial, o sea, antes nunca visto, para poder generar el ordenamiento de las deudas tributarias. Y todo esto mediante la página incluso de tesorería. Nos dan unas propuestas, ¿cierto?, de cómo poder hacer el convenio. Y adicionalmente, también hay otra que dice que las deudas desde el 2013 hacia atrás, fíjense, se perdonó el impuesto.
Entonces, no todo fue tan malo en esta ley de cumplimiento tributario. ¿Hubieron condonaciones? ¿Hubieron perdonazos, como dicen algunos? Sí, existieron. Existieron aquellas deudas del 2019 a junio, donde, como se llama? O sea, diciembre del 2023, donde se borraron las multas de intereses, solamente se adeudó del impuesto y puedo generar los convenios respectivos. Y o también aquellas deudas antes del 2013, esas sí que dijeron borrón y cuenta nueva. Y esa nunca vista. Entonces puede ser que una persona, ¿cierto? Eh, Nunca emprendió, nunca hizo un negocio, nunca quiso volver a activarse, ¿cierto? Porque en el 2010, hace 14 años atrás, hizo un mal negocio, se endeudó, le quedó debiendo a tesorería, ¿cierto? Hoy día esa deuda ya no debiera existir. Y esta persona que quiere reinventarse, que quiere formalizarse, que quiera tener un negocio, no debiera tener problema alguno. Ese es el perdonazo de la vida, ¿ya? Y dicen que la estadística hubieron harto monto de no ingreso, pero es como un efecto de decir, ya, borrón y cuenta nueva, usted no debe dinero si lo debía antes del 2013 y hoy día puede volver a retomar un futuro negocio. ¿Ya? Y no hay efectos de embargo, no hay efectos de embargo de cuentas, porque igual la tesorería tiene facultades significativas en el caso de tener deuda. Bien, eso sería dudas del público, inquietudes del público, consultas del público. Hay 16, bien, vamos bien conectados. Llegamos a tener 17, creo, 18. La señal está muy mala, así que se me cae la gente. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, consultas, reclamos al tiro nomás. Micrófono, disponibilidad de micrófono abierto. Esta es la última charla del año, así que aprovechen. Ya aparezco después en enero, febrero, así que va a haber 2 semanas sin charlas, sin cursos, sin nada. Dudas. Roxana dice que no alcanzó a llegar a tiempo. Quizás Si gustan, puedo hacer un resumen con relación a las 50 transferencias. genial, sí, te lo ¿Sí? agradeceríamos, Carla. No hay problema, Roxana. En 5 minutos le hago el resumen de las transferencias electrónicas. Carlos Torres dice, entonces los feriantes deben emitir boletas. No, los feriantes si están por la línea de la tributación simplificada, no están en la obligación de emitir boletas, ¿ya? Porque tienen este cumplimiento tributario simplificado. ¿Ya? Entonces no están en la obligación. Como que ellos pagan el impuesto de forma anticipada, por decirlo así. Ellos pagan el impuesto y después ya tienen libertad de vender y por eso cuando nosotros compramos ese kilo de manzanita verde jugosa, ¿cierto? Acidita, no nos dan una boleta porque ellos ya dieron cumplimiento con su impuesto. ¿Sí? Bien. Ya. Resumen de las 50 transferencias. 1. Es una disposición nueva, es una herramienta nueva de fiscalización que la ley de cumplimiento tributario se le entrega al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? No es un nuevo impuesto, no son impuestos solo a los emprendedores, no es así. Es una nueva herramienta de control, una nueva herramienta que le permite fiscalizar al Servicio de Impuestos Internos para aquellas personas que reciben 50 o más transferencias. Ya, no, pensé que se recibe o más transferencias, ¿cierto? De 50 personas distintas dentro de un mes o 100 personas distintas dentro de un año, donde el banco está obligado semestralmente en enero y julio de cada año, y el primer reporte se viene este enero 2025, aquellos RUT que tengan transferencias por más de 50 personas distintas dentro de un mes y 100 dentro de un semestre, e informará el monto asociado a la totalidad de las transferencias. No va a ir individualizado, ¿ya? Sino va a haber un efecto de monto total.
Y va a notificar a aquellas que no tengan inicio de actividades ni en primera categoría ni en segunda categoría y va a empezar a hacer el llamado. El mismo sí ha declarado que estos llamados principalmente van a ser aquellas ¿cómo se llama? Recaudaciones o abonos significativos. La pregunta es cuánto es significativo. Pero yo les decía, ¿a quién va a llamar primero? ¿Al que tiene depósitos sumados por 55 millones de pesos? ¿Al que tiene 1 millón de pesos? ¿O al que tiene 100.000 pesos? Claramente, rápidamente van a notificar al de 55 y al de 1.100.000 no por el poder, por el recurso de fiscalización. ¿Ya? Entonces son 50 transferencias de 50 personas distintas. Ya, si a mí una persona me hace 100 transferencias en un mes, pero en la misma persona, ¿cierto? Uno feliz, podría ser, pero en la misma persona a mí no me van a notificar. Pero si a mí me transfieren 70 personas en un mes, sí me van a notificar. O sí estoy dentro de la posibilidad de notificación. Y yo esto lo explicaba que es una herramienta de control, no es un nuevo impuesto, porque lo que se está buscando es igualar la cancha del mercado informal con el formal, ¿sí? Y adicionalmente, cumplir el hecho grabado. ¿Qué es el hecho grabado? Es la obligación de pagar tributo. Y el hecho grabado define las circunstancias o acciones que me obligan a pagar el impuesto. En este caso, a recargar el IVA y eran transferencia de un bien, título oneroso, o sea que recibió dinero, no es a título gratuito. Hay una contraprestación de dinero de por medio o otro elemento que sean chilito lindo y que haya un efecto de habitualidad. Si yo vendo varias veces en el mes, varias veces en el año, hay un concepto de yo decir, voy a hacer un negocio, se entiende ya que es habitual. Bien, así que ojo ahí con eso. Aunque mucha gente dice que yo vendo 10 veces al mes. Si yo compro y vendo todos los meses, yo ya tengo una categoría de habitualidad. ¿Se entiende? No es por el número de veces. Las 50 transferencias no tengo idea de dónde las sacaron. Sí, el ente fiscalizador, como le decía hace ratito, quizás hicieron una estadística, algo que sustente el número 50. Si alguien lo conoce, después me cuenta, me manda un correíto ahí o me escribe al Instagram. Pero yo hasta el momento lo desconozco. Lo he preguntado y nadie, nadie tiene respuesta. Entonces, el efecto de las 50 transferencias es una herramienta de control donde el banco le va a informar al sí y el sí hoy día está desarrollando los procedimientos de cómo va a generar la notificación. Pero aquellos que venden 100.000 pesos mensuales o hace esta transferencia, yo creo que deberán estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley, como dicen los abogados, no es perseguir al que vende 100.000 pesos, sino el que vende 50 millones de pesos mensuales. Y si lo sumamos por 12 meses, son casi 600 millones de pesos y eso sí que están evadiendo impuestos. Bien, o 10 millones de pesos mensuales versus los que están recibiendo 100.000, ¿sí? Y decíamos que la ley de cumplimiento tributario no solamente afectaba a los pequeños emprendedores, también hay normativas, al comienzo lo dijimos, que afectan a las grandes empresas o a los conglomerados económicos. Ah, va a haber un mayor poder de fiscalización. Y también, vuelvo a recalcar, esta ley no crea nuevos impuestos. Esta ley viene a dar una herramienta de control para poder generar la buena fiscalización, combatir el mercado informal y otros elementos que nombramos al comienzo. Bien, no sé si ahí, señorita Roxana, logré, ¿cómo se llama? Cumplir la expectativa en estos 10 minutitos de cierre o de resumen de la actividad. Bien, dudas, La preguntas. consulta, más adelante va a tener nuevos temas relacionados con los impuestos. Siempre, don Diego, siempre vamos a tener temas. Y con usted Desarrollo Ñuble vamos a llegar por todos lados si es necesario. Mi entrenamiento, mi especialidad no es solamente en impuestos, ya es como todo el mundo del emprendimiento. Desde que nace la empresa, desde que tiene una proyección de idea, desde la determinación del precio,
cómo formalizar su negocio, cuál es la obligación contable, cuál es la obligación tributaria, porque pensamos que un emprendimiento es solo F29 y es mucho más que eso. Hay una contabilidad detrás, hay una toma de decisiones detrás, hay una fijación de precios, determinación de costos variables, costos fijos y otros. Vamos a seguir en esta ruta de ¿cómo se llama?, de seguir entrenando. Yo agradezco la oportunidad y haber conocido a Eva, a don Guillermo, a don Diego y a todos los de OTEC Desarrollo de Ñuble que me dan la oportunidad de yo estar aquí aportando con mi granito de arena y formando a más personas. Y yo entiendo que vamos a tener hartos proyectos más, don Diego, así que vamos a seguir, vamos a seguir. Y como les digo, no solamente es como solo impuestos, los emprendimientos y luego negocios, empresas, no es solo impuesto, pero tampoco es solo vender. Hay hartas cosas que cuando yo soy dueño de un negocio tengo que considerar. Y si empiezo a crecer, también tengo remuneraciones. Y si empiezo a crecer, también tengo honorarios. Y si empiezo a crecer, tengo préstamos bancarios. Y si empiezo a crecer, tengo utilidades y me puedo dar un par de días de vacaciones. Entonces, todo eso es importante dentro de un negocio. Los impuestos es una arista muy importante, pero también tenemos que cubrir en la línea de los emprendimientos otras aristas. Yo creo que ahí también ustedes nos pueden decir a los participantes qué les gustaría escuchar o qué les gustaría que nosotros con OTEC Desarrollo Ñuble y yo por mi lado en las redes sociales también compartir y comunicarles las materias que a ustedes también necesitan. Si finalmente el público el que necesita satisfacer una necesidad de conocimiento. Así que igual invito a los participantes, no sé si ahí en su, ¿cómo se llama? En el chat o también quizás en el futuro en nuestras redes sociales nos puedan decir, oye Carla, a mí o Tech Desarrollo Nuble, a nosotros nos gustaría aprender esto. ¿Bien? No sé si respondo su pregunta, don Diego. Ya. Muchas gracias. Por mi lado, al parecer ya no tengo más preguntas pendientes por responder. Muchas La gracias, foto. Carla. Oye, hemos tenido 10 personas constantemente reunidos con nosotros en este webinar que tú muy bien has abordado sobre la ley de cumplimiento tributario. Y la verdad que esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad para las personas que están ahí conectadas con nosotros. Y bueno, recuerden que la información es poder. Estar al día con la normativa tributaria les permitirá evitar inconvenientes y manejar sus finanzas con mayor seguridad. Es clave prevenir, adaptarse y actuar con conocimiento. Y antes que se vayan, nos gustaría invitarlos a un nuevo próximo webinar gratuito. Y por ahí estaba mostrando un video de nuestra amiga Marcela Lagos. El webinar va a ser de desarrollo personal, cómo romper tus creencias limitantes. A ver, veamos el video. ¿No se escucha? Ah, no se escucha el video. Compartir audio. Sí, hay que compartir el audio. La próxima semana vamos a tener este video, este nuevo webinar, cómo romper tus creencias limitantes. ¿Ah? A Ella, ver ahí. Marcela, es Hola, ahí coach. ¿se Ahí ve? sí, ahí sí. Ahí se escucha. Y te quiero hacer una... Hola, mi nombre es Marcela Lagos, soy relatora del OTEC Desarrollo Ñuble y te quiero hacer una invitación. Para este jueves 26 de diciembre a las 7 de la tarde vamos a estar dando un webinar gratuito sobre mentalidad, sobre creencias limitantes, qué son estas, cómo afectan en nuestra vida y cómo podemos cambiarlas. Así es que te dejo la invitación, es una gran oportunidad, no te la puedes perder para este jueves 26 de diciembre a las 7 de la tarde vía Zoom. Te esperamos. Bien. Pronto Hola, vamos a abrir las inscripciones de este webinar. hola. Ahora sí, ahora sí. Así que están todos y todos invitados a participar. Ajá. La próxima semana
nuevamente con nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.